con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Ayer Javier Milei tuvo dos apariciones públicas, el presidente de la Nación, una en la Corporación América, donde trabajó para el Grupo Urnequian durante muchos años. Después fue a Junín a acompañar a los candidatos de la provincia de Buenos Aires, que van a elecciones el 7 de septiembre. En ambas ocasiones estuvo acompañado por Karina Milei, su hermana, lo cual no es poco habitual, o sea, es lo que ocurre normalmente. Lo raro sería que Karina Milei no lo acompañara, mucho más en un contexto como este, donde ella aparece, apuntada, y la pregunta acerca de cuánto sabía, si sabía o participaba de aquello que aparece en los audios de Españolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero más allá de eso, de las señales, por supuesto que Milei pidió un aplauso para Karina Milei, el jefe, pero lo hace habitualmente. Uno por ahí puede notar que lo hacía con más énfasis, pero más allá de eso está claro que lo que Milei dice a Karina no se la toca bajo ninguna circunstancia. Le ordenaron a Lule Menem y a Martín Menem que salieran a dar algún tipo de explicaciones en nombre del gobierno. Lule Menem hasta ahora ayer ya había sacado un tuit diciendo que él no tenía nada que ver que con la asignación de los contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Recuerden que lo que había dicho Españolo era que estaban direccionados, que la Suizo-Argentina, que es una droguería, recaudaba coimas para ellos y para Karina. Dijo Lule que eso no era cierto, y después apareció Martín Menem en el programa El Aje a la mañana diciendo que él, que es pariente, con lo cual pone las manos en el fuego por Lule y por Karina, y es toda una operación del kirchnerismo. No aportan una sola prueba para decir que en todo caso es toda una operación del kirchnerismo. Es cierto que la denuncia a partir de la cual actúa Casanelo, pero por sorteo, y el fiscal Picardo, que es una dupla bastante independiente de Comodoro Pi, tiene que ver originalmente con una denuncia que presenta Gregorio Dalbón, que es un abogado ligado a Cristina Fernández Kirchner. Pero ocurre permanentemente que ante algo que es de dominio público, algún abogado va a tribunales y presenta una denuncia. Eso no le da una relación de causalidad. Obviamente le interesa al kirchnerismo que esto prospere y que se investigue, pero digamos, lo que dijeron es que en el gobierno también echaban a rodar la versión de que como todo esto salta originalmente en el streaming de Carnaval, y el grupo Clarín había publicado en su momento que el streaming es de Tobillino, el segundo del Chiquitapia, y que en los últimos partidos del campeonato nacional había habido unos carteles que decían cómo ponerle límite a Milei y demás. Entonces creen ver la mano del Chiquitapia ligado a Kicillof. Pero la verdad que no hay nada de ese lado que se presente. Siempre hay uno que habla por un interés, siempre hay algo que salta, y siempre la pregunta relevante en todo esto. Por eso ayer cuando Martín Menem va a lo del Aje y dice yo pongo las manos en el fuego, todo es una operación, es insuficiente como respuesta. Porque finalmente siempre hay alguien en los casos de corrupción que abre la boca por algo, que tiene un interés determinado, lo que fuese. Lo importante es si aquello que tiene para decir es verdad o no es verdad. Esa es la pregunta central de todo esto. Y es la pregunta a la cual incluso Laje ayer le decía a Martín Menem, le decía, pero eso es normal, dice, no, lo de Dalbón presentando una denuncia no prueba eso. Y él dice, no, es toda una operación, que es bastante insuficiente como argumento de respuesta ante lo que hay hasta ahora. Ayer la justicia lo que hizo fue avanzar en la apertura de los teléfonos celulares. Hay 2 teléfonos celulares que le sacaron a Españolo, y cuenta Irina Hauser en página 12, ella cubre judiciales habitualmente, que aparentemente en uno de los celulares de Españolo hay muchos mensajes borrados. Recuerden que era el que había dicho, yo tengo todos los WhatsApp con Karina. Están los otros teléfonos de Garbellini, que era el funcionario que había estado en la época de Macri, que según estos audios de Españolo le metieron para que controlara la caja. Él también tiene 2 celulares que le fueron incautados. Está también uno de los hermanos Kovalivker, que se presentó ayer en tribunales después de escapar de Nordelta, aparentemente con la obstrucción de justicia que le están imputando al jefe de seguridad de Nordelta. Ayer dijo que él no fue, que estaba de vacaciones. La justicia
duda mucho de ese testimonio, creen que interfirió realmente para darle tiempo a Jonathan para que se escapara. Ayer fue y llevó un celular a tribunales y están también, bueno, los sobres que le sacaron a Emanuel, su hermano, cuando sí lo encontraron saliendo en un auto de colección con sobres y $266.000 repartidos entre los sobres. Bueno, la justicia lo que dispuso por ahora es que estos no pueden salir del país y que además no pueden tocar sus cajas fuertes, porque había habido un antecedente. Recordarán que Novelli, que era el hombre de el mundo financiero que había contratado a Milei previamente a la llegada de Milei a la presidencia, que fue el que contactó a Hayden Davis y los del escándalo Libra a través de Karina Milei con Javier Milei, que después termina con la promoción del escándalo Libra y demás. Bueno, Novelli vació las cajas fuertes en cuanto se supo, empezó a trascender esto. Bueno, para que no pase lo mismo, le ordenaron el bloqueo de la caja fuerte a los que están ahora siendo investigados por la justicia. El gobierno por ahora no tiene otra respuesta que operación del kirchnerismo. Ayer cuando Milei sale a hablar en Junín, toda la pieza discursiva es una pieza discursiva de decir, bueno, la libertad avanza o el kirchnerismo retrocede, da de alguna manera, abre la posibilidad de perder las elecciones de septiembre, esto es novedoso, y abre la posibilidad de objetar el resultado, porque él dice que van a hacer fraude en septiembre. Dice, nosotros en octubre vamos a ganar la elección nacional, pero dice que abre la puerta a la posibilidad de perder las elecciones en septiembre, dice porque van a hacer fraude. Dice que va a haber, porque no hay boleta única, como sí va a haber, como se votan las elecciones de octubre, que va a ser una novedad, sino que se vota con el viejo sistema electoral. En una elección local en la que es cierto que hay candidaturas testimoniales de los intendentes, como dice Milei, es cierto que va a haber peso del aparato territorial, porque en las elecciones esas los intendentes se les juegan los concejales, los consejeros escolares, y se la juegan en movilizar y utilizar todo el aparato, pero fraude es otra cosa. Lo que dice Milei es que sí, ya abrió la puerta a que pudiera haber un fraude. No insultó, como dijo que no insulta, pero persiste en la idea de decirle a Kicillof enano o que tiene parásitos mentales, que es una idea de atribuirle un defecto físico, que en todo caso además no es, digo, una cosa es ser bajito, otra cosa es ser enano, pero la idea de burlarse de lo que entiende que es un defecto físico, el enano comunista, el enano que tiene parásitos en la cabeza, que es la manera en que este gobierno designa aquel que piensa distinto, es aquel que tiene parásitos en la cabeza. Pero más allá de eso, está claro que la estrategia es confrontar con el kirchnerismo y atribuirle al kirchnerismo todo lo que tiene que ver con la investigación que ha puesto a Karina Milei y a los hermanos, no los hermanos, los Menem, Lule Menem en segundo de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia y Martín Menem en la Cámara de Diputados en la lupa. Tanto eso como la cuestión económica también. O sea, ahora, después en un ratito vamos a ampliar, pero es un momento complicado. Está cayendo la imagen de Milei. El Banco Central volvió a subir los encajes para seguir chupando pesos, para evitar que el dólar suba. Ayer pegó un saltito otra vez, el dólar, no otra vez porque en agosto estuvo quieto hasta ahora, pero a pesar del esfuerzo gigante que está haciendo el gobierno en materia de pagar con tasas muy altas. De hecho, Caputo ayer en un tuit dice, esto es coyuntural, es hasta las elecciones y por primera vez admite que va a afectar el nivel de actividad, pero toda la respuesta del gobierno se limita a decir, es el kirchnerismo, es una operación kirchnerista y los problemas económicos no tienen que ver con imprevisión del equipo económico respecto a los desarmes de las letras. No, todo tiene que ver con el ruido electoral, lo cual va a hacer que en septiembre tenga que... octubre, noviembre, porque esto es el 26 de octubre, que en noviembre tenga que cambiar todo el escenario económico también, mágicamente, si efectivamente le va bien a los libertarios, como se supone que le va a ir en la elección nacional de octubre. Pero bueno, volviendo a Karina, hay también acá un patrón bastante llamativo. Si uno ve desde el inicio del proyecto presidencial de Milei, Milei siempre dijo que Karina se ocupaba de pagarle las cuentas, incluso de sus departamentos, que él nunca supo qué pasaba con su situación financiera, que cuando él se ponía y se distraía demasiado yendo a programas de televisión, ella le decía, che, hay que volver a las charlas porque hay que pagar las cuentas y hay que prestarle atención. Ella fue pájaro, o sea, si uno ve la cantidad de personas que dijeron de distintos rubros
y en distintos momentos que han tenido contacto con Karina Milei, que en algún momento de esa conversación aparece el requerimiento de dinero, incluye desde los orfebre de Juan Carlos Pallarol, que dijo que cuando se ofreció, como hace habitualmente, a hacer el bastón presidencial, Karina Milei le tarifó la audiencia. Dijo exactamente lo mismo Juan Carlos Bloomberg con relación al costo de que le quisieron cobrar para entrar a una lista de candidatos. Hubo varios testimonios de los primeros armadores, La Libertad Avanza, en ese sentido. Temas en muchas provincias vinculadas a los cargos de PAMI y de ANSES respecto de que también les cobraban o que les cobran a cambio de eso. Aparece ahora este mundo de negocios con los Menem. ¿Qué pasa con Suizo-Argentina? Que aparentemente, ayer dijo Carlos Pañi, que puso $2 millones, pudo haber puesto en la campaña presidencial de Javier Milei. Dinero que también manejaba y recaudaba Karina Milei, la plata de la campaña electoral. Y al escándalo de la Suizo-Argentina o a la investigación judicial respecto de si la Suizo tuvo un trato privilegiado, dado que si puso plata en la campaña, además subieron un 2.600%, según el diario La Nación, los contratos del Estado de la droguería suizo-argentina de un año para el otro, con contratos en el Ministerio de Defensa, con contratos en el Ministerio de Seguridad, contratos en el PAMI, contratos en el Hospital Posadas y contratos también en la Agencia Nacional de Discapacidad. Adicionalmente a esto, ayer el colega Rodrigo Alegre y también Manu Jove, hablamos con él, sacaron de otra causa, una que vuelve a tener los mismos personajes, que es una causa que tiene que ver con la intervención de la obra social de la UATRE, de los trabajadores rurales, que era de Momo Venegas, ¿no? Hasta su fallecimiento, es la segunda obra social del país, tiene por cantidad de afiliados, es gigante, se maneja mucha guita en las obras sociales, ponen un interventor que está vinculado, se llama Marcelo Petroni, o puesto ahí por Lule Menem, por lo que aparece. Hay una investigación del fiscal Marijuán respecto a unos contratos que hizo, y este Petroni en la factura 1 y 2 de una empresa, de un socio de Martín Menem, factura más de 100 millones de pesos a la obra social intervenida por el Poder Ejecutivo Nacional, al socio Martín Menem, al ex socio Martín Menem de la boleta 1 y la boleta 2. Y a lo largo de la causa judicial se lee cosas que ahora adquieren por ahí otro sentido, pero que empiezan a ver si no hay un esquema y un patrón que se repite, porque ahí sí tuvieron acceso al teléfono de Petroni, el interventor de la obra social de Ospera, que es la obra social de los peones rurales, y ahí le dice: avísale a Lule. Esto lo tienen que saber Martín y Lule, dice el interventor. Nosotros somos de Lule y Karina, el interventor que contrata con un ex socio Martín Menem. Un interventor que en realidad tiene que reportar al Ministerio de Trabajo, en todo caso, y al Ministerio de Salud por la obra social y porque se trata de una intervención dispuesta desde la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Salud. Pero no tiene nada que ver ni Lule Menem, en teoría o en principio, ni Martín Menem en la tarea de Petroni. Pero evidentemente hay un patrón que se repite donde hay personas que contratan con el Estado a personas que tienen algún tipo de vínculo con la familia Menem y que en el medio dicen reportar a Karina Milei.